El, el Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Lord, have mercy. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Christ, have mercy. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre, por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro del Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor mi fortaleza.
Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Once when Jesus was praying in solitude and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the ancient prophets had arisen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. In the Gospel reading today, we find two questions that our Lord, our Master, is asking to all of us. The first one requires an approximate statistical reply. What do people say about me? This leads us to look around and see how others answer this question. Our neighbors, our workmates, our friends, our closest relatives. We look about ourselves and we feel more or less responsible or close depending upon the cases for some of the replies given by those who have some connection with our environment and us, the people. And their answers say a lot, inform us, position us, and make us realize what those who live next to us are looking for, what they need, what they desire. It helps us to tune in to discover a meeting point with others, to grow closer.
But there is a second question for us. Who then do you say I am? This becomes a fundamental question knocking at our door, a question demanding from each one of us adhesion or denial, veneration or aloofness, to walk along with our Lord and in Him, or just end up a relationship of simple sympathy. This is a delicate and determining question because it affects us. It affects our relationship with our Lord. What do our lips and attitude say? Do we want to be faithful to our Lord, who is and gives us a meaning to our life? Is there to be found a sincere disposition in us to follow Him in our journey through life? Are we ready to go with Him to the Jerusalem of the cross and the glory? It is a path of cross and resurrection. The cross is the exaltation of our Lord Jesus Christ. That's why we are reminded of this when we celebrate the feast of the exaltation of the cross almost a week ago. He said it too, "When I am lifted up from the earth, I will draw all people to me." It is evident, therefore, that the cross is the glory and exaltation of Christ. Are we then ready to move on to Jerusalem with our Lord, to carry our cross daily? Only with Him and in Him. Is this not so? Hoy en el Evangelio hay dos interrogantes que el mismo Maestro formula a todos. El primer interrogante pide una respuesta estadística aproximada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Así que nos giremos alrededor y contemplemos cómo resuelven la cuestión los otros, los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares más cercanos. Miramos al entorno y nos sentimos más o menos responsables o cercanos. Depende de los casos. De algunas de estas respuestas que formulan quienes tienen que ver con nosotros y con nuestro ámbito, la gente. Y la respuesta nos dice mucho, nos informa, nos sitúa y hace que nos percatemos de aquello que decían. Necesitan, buscan los que viven a nuestro lado. Nos ayuda a sintonizar, a descubrir un punto de encuentro con el otro para ir más allá. Hay una segunda interrogación que pide por nosotros. ¿Y ustedes, quién dices que soy yo? Es una cuestión fundamental que llama a la puerta, que mendiga a cada uno de nosotros una adhesión o un rechazo, una veneración o una indiferencia.
caminar con Él en Él o finalizar en un acercamiento de simple simpatía. Esta cuestión es delicada, es determinante porque nos afecta. ¿Qué dicen nuestros labios y nuestras actitudes? Queremos ser fieles a aquel que es y da sentido a nuestro ser. Hay en nosotros una sincera disposición a seguirlo en los caminos de la vida. Estamos dispuestos a acompañarlo a la Jerusalén de la cruz y de la gloria. Es un camino de cruz y resurrección. La cruz es exaltación de Cristo. Lo dijo él mismo: cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. La cruz, pues, es gloria y exaltación de Cristo. Dispuestos para avanzar hacia Jerusalén, solamente en Él, solamente con Él y en Él. ¿Verdad? Oremos a Dios que cuida de todas sus criaturas y pidámosle humildemente por nuestras necesidades, para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Mayrón. Roguemos al Señor. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, roguemos al Señor. Para que proteja a los pobres y auxilie a los oprimidos, roguemos al Señor. Para que recompense con sus beneficios a nuestros parientes y bienhechores, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, roguemos al Señor. Por las intenciones de Andrés y Taylor Mansilla, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de las almas de Flora Ortiz, Juana Duarte y Catherine Ann Chelosi, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la chira y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. With humble spirit and contrite spirit. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice that you give. Glory and praise and thanks for our good and the good of all his church. Accept, O Lord, the gifts we offer in this time of peril. May they become for us by your power a source of healing and peace. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, his resurrection we confess with living faith, and his coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Myron, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Francis of Rome, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, les dijo: mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. May the redeeming body and blood of Jesus Christ not Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. May the blood of Christ. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que, por medio de este sacramento, podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bow your head. Let us now invoke the intercession of Our Lady of Guadalupe. Ahora invoquemos la intercesión de Nuestra Santísima de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en la boda de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Rafael de Arcángel, San Roque, Santa Francisca de Roma. El Señor esté con ustedes. Bow your heads and pray for God's blessing. Inclinen su cabeza para la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ser en paz.